doctor Alfonso Bueno, Zambrano Pasquel. eso conlleva a que en este diálogo con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel nos diga cuáles son los retos que tiene el nuevo presidente Daniel Noboa para devolvernos la seguridad y reestructurar el sistema de justicia. Muy buenos días, doctor, lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días, don Emilio y doña Lorena. A ver, lo diré de manera muy breve. El tema de qué explicación yo tengo para el triunfo del hoy presidente Daniel Noboa. Mire, se votó por la opción que el pueblo creyó que es la mejor y ojalá que no estemos equivocados, porque el futuro del Ecuador, el de hoy, el inmediato y el mediato, depende de la gestión y ojalá que sea exitosa la gestión de gobierno. Mire la importancia que hoy tiene los medios de comunicación, hoy la radio, si se ha reposicionado, el libro impreso menos, el libro digital más, lo que llama Byung-Chul Han, la infocracia, el gobierno de la era digital, que fue muy bien aprovechado, además del posicionamiento de ser un empresario que muy joven, 35 años, que proviene de una familia, nos guste o no le guste a alguno, muy exitosa por la actividad del padre don Álvaro y por la actividad de la tía, doña Isabel. El entorno familiar, todo eso sirvió y ese electorado alrededor del 20% con seguridad y el electorado joven estuvo por Daniel Noboa y eso está bien. Por otro lado, se dice que los votos no se endosan. No se endosarán al 100%, pero la misma expresión de Jan Topi, de Solneholder y quienes todavía le sigan rindiendo tributo también al líder asesinado que era candidato también, y luego toma la posta Zurita. Si bien es cierto, Villavicencio, si bien es cierto, no todos los votos se endosan, pero un sector sí puede migrar. Ahora, no hay que mirar el tema con envenenamiento porque primero no es verdad, como se dicen algunos, que siguen sufriendo, que el correísmo ha muerto. No, ha perdido 2 elecciones con un porcentaje muy alto. Y escuchaba yo a entendidos como Rafael Cuesta y a Seminario decir, cuidado, porque en una próxima elección pueden llegar a la presidencia. O sea, esa es una realidad. Dicho esto como antecedente, ¿qué es lo que requiere? Yo ojalá que llegue el momento de poder inaugurar una era de paz para el país. Si se tratase solamente del presidente, es una persona muy joven pero muy ecuánime. Ahora, ¿qué necesita? Los mejores ciudadanos al servicio de ministros y de asesores. Y el tema de la seguridad es el eje central. Yo he escuchado, he revisado muchas de sus propuestas, son importantes, y las voy a decir así muy rápidamente. Los 4 vectores que Naciones Unidas nos dice que hay que atender para el desarrollo humano, que es la salud, la vivienda, la educación y el trabajo. De alguna manera los ha propuesto y está bien, incluso en salud se ha dicho que la gran asesora va a ser la doctora Anabela Asín, la señora madre, y eso está bien porque ella es un éxito con las fundaciones. En materia de educación dijo que la idea es que no se queden los jóvenes que quieren ir a la universidad sin cupo, hay que fomentar la educación también primaria y la educación secundaria. Habló del tema de vivienda, tratar de promover programas de vivienda baratas con un interés bajo, lo cual me parece también loable. Y habló de la posibilidad de generar fuentes de trabajo, tema en el que se sumó su tía, doña Isabel. O sea, esos ejes son importantísimos. ¿Cómo los va a concretar? Esa es la gran pregunta y el tema a resolver. Para eso necesita tener, sin duda, buenos ministros y buenos asesores. Y nos quedamos con el tema central, el tema de la seguridad. La seguridad jurídica podría tener que ver con la mala actuación de jueces y de fiscales. No todo es que todos los jueces y todos los fiscales son malos, pero hemos pasado por procesos donde malos jueces han abusado de garantías constitucionales, habeas corpus,
acciones de protección, sustitutivos, etcétera, y hay una pérdida de credibilidad en la actuación en general de la judicatura ecuatoriana. ¿Tiene correctivos? Sí, los viene dando, porque sobre esto seamos muy claros y muy objetivos también. No es tarea del presidente andar persiguiendo a los jueces corruptos. Por eso es que a mí me pareció un desacierto las declaraciones de la señora ya vicepresidenta, que ella habla a nombre del presidente, pero creo que no está autorizada siempre. Habla de consulta popular para mejorar la economía. Eso no es materia de consulta popular, sino de prácticas de buen gobierno. Habla de aumento de penas. Eso es tema de un proyecto de ley si fuera la solución. Habla de la posibilidad de los jueces sin rostro, cuando eso está desestimado desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y habla de la posibilidad de, mediante una consulta, ir en la vía de juicio por jurado, lo cual es muy complejo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, cuidado, la vicepresidenta se convierte en una quinta columna porque habla sin estar autorizada para hacerlo. Aterrizando un territorio, la Corte Constitucional ha marcado ya el derrotero para la buena actuación de los jueces, de acuerdo con su competencia en el tema de acciones de protección, que no es que son malas, pero lamentablemente, y quiero ser gráfico, se ha prostituido el ejercicio de las acciones constitucionales. ¿Eso tiene mecanismos de contención? Sí, con todos los problemas que tiene el Consejo de la Judicatura, viene destituyendo a jueces, pueden ser enjuiciados ya por prevaricato, por desnaturalizar las acciones, algunos han sido ya condenados a penas de prisión. Ese es un buen comienzo, o sea, ojo, puede que el presidente inste, y cuando hablamos de ministros, estoy pensando en la necesidad de que haya un Ministerio de Justicia, que sea la voz autorizada y pueda decirle incluso, por ejemplo, a la función judicial, al Consejo de la Judicatura, mire, aquí hay una mala actuación de determinados jueces, sin que eso signifique que sea tarea propia del gobierno fiscalizar, pero sí velar por el buen manejo de la administración pública. Doctor, es necesario, lo interrumpo en esta parte porque usted está notando un tema importantísimo. Habló del Ministerio de Justicia. Cuando se creó el Consejo Nacional de la Judicatura, se dijo que precisamente era para darle ese alcance de poder vigilar, poder organizar y administrar mejor la justicia, dándole a los jueces todas las herramientas necesarias y procurando que a través de toda la estructura de seguridad tengan la seguridad también para que puedan efectuar sus fallos con absoluta probidad. Pero el tema se ha ido degenerando. Existió en algún momento el Ministerio de Justicia, que era una especie de puente que servía para coordinar las acciones más que para penetrar y perseguir rivales políticos a través de la justicia. Pero le hace falta al país, le hace falta al nuevo gobierno que se restaure el Ministerio de Justicia en el país para tratar de tender puentes y mantenerse en relación directa y hacer conocer todos los problemas que existen en el Poder Judicial y Fiscalía, etcétera, especialmente en el tema de la seguridad para los jueces, para que puedan pues obrar con absoluta independencia y no por la presión, la amenaza, el chantaje de ser asesinados por dictar un fallo o de corromperse porque es atractiva también la oferta. Entonces, ¿cómo se equilibra el tema? ¿Es necesario volver al Ministerio de Justicia? No solo crear un Ministerio de Justicia, sino tener un buen ministro de Justicia. No solo porque sirva de puente, sino que además es el órgano que debe encargarse del control y el manejo de las cárceles. Por eso sí es importante el Ministerio de Justicia. Ahora, el tema de la seguridad de los jueces, mire, pueden ser protegidos si hay personal para hacerlo. Esto, ahora, se ha centralizado, y lamentablemente el centralismo trae esos problemas, una unidad supuestamente para tener que ver con el conocimiento y sanción de actos de corrupción y de crimen organizado, pero solamente en Quito, cuando debiera haber una unidad similar en Guayaquil y una en Cuenca, por lo menos. ¿Eso qué es? Es una cuestión de decisión administrativa para poder fijar la competencia por razones de territorio.
Y eso es tarea del Consejo de la Judicatura. Ahora, sobre esto no hay que olvidar que hay un tema importantísimo. Mire, en el tema de seguridad, de la seguridad del país, que es fundamental, solamente para recordar que este año vamos a cerrar con una cifra de 40 muertos por 100.000 habitantes por actos violentos, la más grande en la historia del país. Guayaquil, de ser la ciudad 50 en términos de violencia, hoy estaba en el orden de la ciudad número 20, probablemente llega al número 10, en el ritmo que vamos. Ahora, he escuchado propuestas y propuestas y me parece que una idea de que en un año se puede bajar el 50% de los índices de muerte violenta es muy complejo y que en otros 6 meses más podría bajarse mucho más la cifra. ¿Por qué razón? Porque el incremento de la criminalidad y de la violencia responde a aspectos estructurales. Los que veíamos hace un momento es educación, salud, vivienda, trabajo, todo eso tiene que apuntarse. Pero en el tema concreto de la violencia, mire, es importante el apoyo y la asesoría que pueda tener de gobiernos extranjeros que estén dispuestos a hacerlo. Hay la apertura por medio del embajador con el gobierno de Estados Unidos y eso está muy bien, porque además yo he escuchado al embajador hablar de la necesidad de que hay una ley de extensión de dominio a efectos de que se pueda investigar la corrupción y la impunidad. Nadie se va a ir preso, pero el Estado puede comisar esos bienes mal habidos y eso es una buena propuesta. El embajador europeo también habló de un programa de asistencia para el control fluvial en ríos y mares, que no le cuesta nada al Estado, y un control también para efectos del control carcelario, un programa de asistencia gratuito, yo conozco el modelo italiano, y puede ser replicado en Ecuador. Ahora, si no tiene un buen ministro del Interior, si no tiene buenos asesores en materia de seguridad, yo mencionaría a Fernando Carrión, el coronel Pazmiño, hay dos colombianos que vienen con frecuencia, el doctor Acero y un asesor incluso que estuvo en el área de Medellín. Es decir, hay asesores y tiene que buscar al que más sabe en esa área. ¿Por qué? A ver, el control en frontera tiene que ser control terrestre, son 270 kilómetros de frontera aproximadamente, el ejército tiene que entrar con sus unidades, el cuerpo de ingenieros, ¿verdad? A todas esas trochas que son ingresos clandestinos tienen que ser eliminadas y tiene que haber guardianía. El control mediante radares, la vigilancia digital es importante y sobre eso hay que reconocer el mejor diseño en materia de seguridad es que estructuró Jan Topi. Y yo le he escuchado a Topi decir, si yo soy convocado, yo no quiero ser ministro, no me interesa a mí, pero yo puedo asesorar en lo que sea conveniente. ¿Por qué? Porque se trata del país. Ya las rivalidades tienen que quedar al margen y aquí hay que aunar esfuerzos para tratar de superar. Ahora, el control en puertos y aeropuertos. Para eso es importante reanudar el convenio de asistencia que había con ADEA de Estados Unidos, una policía antinarcótico que estuvo aquí en Ecuador, que dio excelentes resultados en una época menos violenta, pero que, como yo digo, le respiraba en la nuca a la policía. Hay que tener vigilancia sobre la quema de la droga. Se están quemando las 200 toneladas, cuidado, se están revendiendo en el mercado. Y hay un tema sensible, los grandes carteles están pagando con droga, ya no con dinero, y alrededor de 60 o 70 toneladas de cocaína se quedan en el Ecuador para el consumo interno. Por eso tenemos una juventud que no tiene trabajo, que se dedica al microtráfico y que incursiona en el sicariato. Tiene que desmantelarse la base social de la cual se alimenta la delincuencia organizada, que es el joven pobre que no tiene trabajo, doctor, que no tiene educación. Lo interrumpo también ahí porque en el debate se mencionó mucho esta tabla de droga. ¿Usted cree que en este gobierno de Daniel Noboa esa tabla debe eliminarse? Porque entró en el debate, se la repitió muchas veces. Si el presidente Daniel Noboa repitió y le pareció que estaba mal, la tabla fue creada. Mire, hay dos tablas, hay que entenderlo bien. La una, con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que es para penalizar a los traficantes de droga en razón de la cantidad de droga. 1 tonelada no es lo mismo que 10 toneladas o que 20 kilos. Y la otra es la tabla que significan umbrales de consumo. Yo sobre esto último he sido contrario y voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque se convierte en caballo de Troya.
porque entonces si carga cierta cantidad se presume Obvio. que es dependiente, y si Eso ha carga pasado. más se lo deja preso. Eso depende del Ejecutivo, eso está en la cancha del presidente Daniel Noboa. Simplemente con un decreto deja sin efecto, porque eso fue creado mediante decreto, el tema de esa tabla, de manera que no es problema. El que es drogadicto no puede irse a la cárcel. ¿Por qué? Porque es droga dependiente, de acuerdo con la Constitución, es responsabilidad del Estado de un problema de salud pública. Entonces, yo no veo problema en que se suprima. Yo soy partidario de que se suprima porque es caballo de Troya con ese cuento, pero el verdadero, ¿qué pasa con el joven pobre y droga dependiente? Se convierte en microtraficante, porque no tiene recursos. Entonces, ¿qué ocurre? Comienza a vender para consumirse la ganancia. Y entonces se va a terminar penalizando primero la pobreza y al droga dependiente. Yo por eso soy contrario a esos umbrales, y está bien si se lo suprime. Además que eso se lo va a suprimir mediante un ejercicio de poder de la función ejecutiva. No se requiere una reforma de ley para umbrales de consumo. Está claro eso, doctor. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Las puntualizaciones que usted realiza sirven para ir orientando la opinión pública. Esperamos los ecuatorianos, todos, alentamos esperanzas de que el actual presidente electo, Daniel Noboa Asín, pueda conducir el país en este año 6 meses de la mejor manera, sin apuestas políticas electorales hacia el futuro, sino en un presente. Yo creo que tiene una excelente guía ahí, que es su querida madre, sus padres, Alvarito, aunque él no goza de buena salud, pero su señora madre también es extraordinaria. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Con esto hemos llegado. A ustedes muchísimas gracias, y ojalá Ecuador tenga mejores días. La patria lo necesita, sin duda que sí. Así es, doctor. Alentamos esa esperanza. Muy gentil a usted por habernos acompañado esta mañana. El doctor Alfonso Zambrano Pasquel, experto en política criminal. Nos despedimos.